¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hola, Nati, ahí que te veo. ¿Cómo están todos? ¿Cómo arrancaron la semana? Hola, Leti, también ahí. ¿Cómo andan? ¡Qué lunes! ¡Qué lunes! ¡Bravo hoy! Oh, bien. Espérenme que me acomodo. Viste que la Nai siempre se tiene que acomodar. Bien. Clase de hoy, aparato psíquico. ¡Ay, qué lindo tema! Divino. Aparato psíquico. Bien, antes de comenzar de hablar de eh, ambas tópicas, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de Sigmund Freud. Sigmund Freud fue médico neurólogo, ¿sí? De origen judío, que es considerado el padre del psicoanálisis y una, digamos, de las figuras más relevantes de lo que es el siglo XX. Bien, él nació en el 6 de mayo, en realidad, de 1856, y murió un 23 de septiembre de 1939. ¿Sí? Tenía 83 años, en realidad, cuando falleció. Entonces, Freud se considera el fundador del psicoanálisis. Bien, entonces, comenzando con la primera tópica freudiana, ¿sí? Él habla de 3 niveles. ¿Cuáles son esos 3 niveles? Y esto, presten atención porque es tema de evaluación. Consciente, preconsciente y también inconsciente. ¿Sí? Entonces, comenzando por el nivel consciente, ¿sí? Que ahí es donde se encuentra todo lo que son los pensamientos, todo lo que son las emociones, todo lo que son las acciones directamente relacionadas con la realidad, ¿sí? Este nivel es el nivel más accesible para nosotros, mediante el cual nos relacionamos con estímulos, tanto externos como internos, a través de los sentidos, ¿sí? Y también este nivel está relacionado con la memoria a corto plazo y representa nuestra percepción en el momento presente. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Sin embargo, todo lo que es la percepción es subjetiva, ¿sí? Y es diferente para cada persona. Entonces, eso explica que no solo percibimos a través del sistema consciente, sino que también percibimos a través del sistema preconsciente y del sistema inconsciente, que también están involucrados, digamos, en este proceso, y es por eso que a veces la realidad puede verse como distorsionada, ¿sí? Ya pasando a el siguiente nivel, el nivel preconsciente, que es aquel nivel, digamos, que se encuentra entre el inconsciente y el consciente, ¿sí? En el medio, que representa todo lo que son los sentimientos, todo lo que son los pensamientos, lo que son las fantasías, entre otros, que no se encuentran en la conciencia, pero que fácilmente se pueden hacer presentes. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, de recuerdos por ahí que teníamos olvidados, ¿sí? Pero que nos acordamos solo cuando por ahí hablamos, ¿sí? Hablamos de ello, o nos referimos utilizando esa expresión, lo tengo en la punta de la lengua y no me sale. Bien, está ahí, pero lo tenemos que llevar a consciente. En algún lado está guardado, pero no nos acordamos. Sí, muchas veces nos pasa con las palabras, que queremos decir algo y no nos sale. Y voy a decir, lo tengo ahí, hasta sé con qué letra empieza, pero no sé cuál es la palabra. ¿Bien? Y por último tenemos el sistema inconsciente, ¿sí? Que es un sistema que es el menos accesible de la conciencia. En él se encuentra ¿qué? Sentimientos, vivencias, deseos, que suponen un conflicto para nosotros y que están reprimidos. ¿Sí? Algo desagradable lo guardé, lo archivé, vamos a decirlo así. ¿Bien? Y esto es así debido a que a la intensidad
y el contenido, ¿sí? Que están asociados a emociones displacenteras, a sufrimiento. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Tratamos de alejarlo de la conciencia como un mecanismo de defensa. ¿Bien? Bien. A ver, a pesar de que lo que se encuentra en el inconsciente no es de fácil acceso, están ocultos en nuestra conciencia, sí influyen notablemente y se manifiestan en forma de sueños, por ahí, en síntomas, en actos fallidos, ¿sí? Y Freud, para hablar de esta primera tópica, ahí está, bien, para hablar de esta primera tópica, él hacía alusión a un iceberg, ¿sí? En el cual la punta que sobresale del nivel del mar representa la parte consciente, ¿sí? Luego está la franja ya sumergida, pero es la más superficial que corresponde al preconsciente, ¿sí? Y el resto del iceberg, o sea, la parte más profunda, equivale al inconsciente, ¿sí? Bien. En cuanto a las características de estos sistemas psicoanalíticos, tanto lo que es el nivel consciente como el nivel preconsciente, ahí en realidad están presentes todo lo que son las leyes lógicas y cronológicas de lo que es la temporalidad. Eso significa que están ajustadas a la realidad y al momento presente, ¿sí? En cambio, el inconsciente es atemporal, pero se pueden confundir emociones de la infancia en la edad adulta, ¿sí? O uno puede soñar, qué sé yo, a ver, que está en pleno invierno, cuando estamos en verano, supongamos, y mezclarlos con sensaciones o acciones puramente de verano, veranieras, podemos decirlo, ¿sí? Otra característica entre los primeros dos niveles de conciencia, según el psicoanálisis, es el principio de realidad, ¿sí? Eh, esos sistemas en realidad nos permiten a nosotros tanto adaptarnos a las circunstancias como progresar nuestros deseos si es que no lo podemos satisfacer en ese momento. Y el inconsciente todo lo contrario, no tiene esa capacidad, ¿sí? El inconsciente, ¿qué hace? En realidad busca satisfacer su placer y su deseo, sin capacidad de poder, digamos, esperar o controlar, ¿sí? Porque en el inconsciente predomina el principio de placer. ¿Bien? Bien. Luego hablamos de la segunda tópica, ¿sí? De lo que es el psicoanálisis, que con, digamos, la revolución llevada a cabo por Freud y por el psicoanálisis, que en realidad parece complicada, pero no es tan complicada. En realidad la teoría psicoanalística consiste en qué? En desintegrar al sujeto humano, modificar todos los conceptos que tenía tanto Descartes como Kant, que ellos habían elaborado, que era como un sujeto dotado de facultades de representación, o sea, de conciencia. Entonces, por eso surgen lo que son las tópicas. En lo que es la segunda tópica, hablamos del ello, del yo y del super yo, ¿sí? El ello es el polo pulsional, ¿sí? El ello, entonces, según el psicoanálisis, en realidad se atribuye a ¿qué? A la característica de gran reservorio de la libido, ¿sí? De las energías pulsionales y del deseo. ¿Bien? Y Freud lo describe al ello como un caos, ¿sí? Según Freud, el ello se encuentra en conflicto con las otras dos instancias, o sea, con el yo y el super yo, ¿sí? Que vamos a describir un poquito luego, que ellos ¿qué hacen? Persiguen ese afán de expresar esa energía y promover la descarga de esa energía. ¿Bien? Entonces, el ello designa, digamos, la parte más inconsciente del hombre.
¿sí? Es el depósito ese de instintos humanos, ¿sí? De los deseos reprimidos, de los deseos no reconocidos en profundidades, ¿sí? Y todas esas necesidades pulsionales necesitan que ser canalizadas. ¿Bien? Bien. Y el ejemplo que da el psicoanálisis de Freud es que el artista, ¿sí? Sublima todos sus impulsos a través del arte. Se los digo solo para que lo sepan. Luego tenemos el yo, que el yo es el mediador, ¿sí? Que se designa a la parte de que de la personalidad, ¿sí? Que asegura todo lo que son las funciones conscientes. Bien, entonces según Freud, el yo es la parte defensiva de nuestra personalidad. ¿Sí? Bien, y como les dije, tiene este rol de mediador. Entonces, ¿qué hace? Trata de responder a los intereses representativos del ello y del super yo. ¿Sí? Entonces, según el psicoanálisis, el yo es descrito como una pobre criatura que debe obedecer a tres amos: el mundo exterior, el ello y al super yo. El super yo es el juez. ¿Sí? Entonces, ¿el yo qué hace? Asegura la estabilidad del sujeto, de la persona, del individuo, impidiendo que uno libere sus impulsos en el día a día, mediando entre las demandas del ello y las exigencias del super yo. Entonces, ¿el super yo qué es? La ley. ¿Sí? Representa una interiorización de las prohibiciones. ¿Sí? Bien, es un poder, podemos decir, de interacción que el yo está obligado a tener en cuenta. ¿Sí? Mira, por ejemplo, durante toda la infancia o durante la infancia, el ser humano sufre esto de una gran dependencia expresada por el super yo. ¿Sí? El super yo, digamos que es esa voz que nos dice, no debemos. Es como una especie de ley moral que va actuando sobre nosotros, ¿sí? Sin por ahí comprender también su origen, pero que en realidad guarda conexión con ¿qué? Con los valores de la cultura, por ejemplo, ¿sí? Y nosotros estamos inmersos en esos valores. ¿Bien? A ver, el super yo es esto, cuando uno dice, ay, yo voy a hacer algo, aunque sabemos por ahí que le va a causar daño a alguien. Y tenemos el diablito y tenemos el angelito, que el angelito nos dice, no, no, porque tus valores dice que no lo hagas. Y el diablito te dice, hacelo, hacelo. ¿Sí? O sea, de forma más simplificada, el super yo es aquella voz que nos dice lo que está mal y que nos empuja, podemos decir, a acercarnos a la idea de lo que está bien, de lo que está correcto. ¿Sí? ¿Se entendió? Bien, entonces, primera tópica, consciente, preconsciente, inconsciente. Segunda tópica, ello, yo y super yo. Perfecto. Vamos con complejo de Edipo, según Freud y según Lacan. Vamos a ver los dos. ¿Sí? Alguien les pregunto por ahí si conocen ¿de dónde surge esto del complejo de Edipo? ¿O en qué está basado el complejo de Edipo? ¿Carla? Sí, profe, yo leí un libro que era una historia de un hijo que se enamora de su mamá
Entonces, hasta donde yo leí de psicología, lo plantean de esa forma, como que uno idealiza de cierta forma al padre o a la madre y lo quiere tener, digamos, en su vida, como que no hay un despegue de esa relación. Exacto, está basado en una tragedia que se llama Edipo Rey, ¿sí? De Sófocles, que en realidad se trata de una obra en la que los reyes, en este caso Layo y Yocasta, tienen un hijo llamado Edipo, ¿sí? El cual, según el oráculo, le predijo que mataría a su propio padre para casarse con su madre. Entonces, ¿qué hace Layo? Al ver todo esto, ¿sí? Le pide a uno de sus sirvientes mandar a abandonar a Edipo el cerro para que muriera. Pero este sirviente desobedeció al rey. Entonces, ¿qué hace el sirviente? Le entrega a este niño a un pastor. ¿Sí? Este pastor, ¿qué hace? Lo da, por decirlo de una manera, en adopción al rey de Corintio, ¿sí? A la esposa, quien lo cría como si fuese su propio hijo. ¿Sí? Con el tiempo, ¿qué pasó? Edipo se entera de su destino y decide no regresar a Corintio porque se entera de que es, por decirlo, adoptado. ¿Qué pasa? A todo esto no sabía quiénes eran sus padres. Entonces, en ese camino que se va, se cruza con Layos, ¿sí? Sin saber que era el padre. Y ahí se genera una pelea y Edipo termina matando a Layos, ¿sí? A su padre biológico. ¿Bien? ¿Qué pasa? Posteriormente se casa con Yocasta, pero sin saber que era su madre. ¿Sí? Y consecutivamente, ¿qué hace? Descubre la verdad. Entonces, ¿qué hace Edipo? Incapaz, mejor dicho, de soportar el horror, ¿sí? El incesto que le provoca, se saca los ojos, ¿sí? Y comienza a vagar como un pordiosero por toda Grecia. Esa es la tragedia con la que está basada el complejo de Edipo. Hay varias versiones, ¿no? Pero más o menos todos tratan de lo mismo. Está muy buena para leerla. Bien, entonces, comenzamos con complejo de Edipo según Freud. ¿Sí? Bien. Entonces, según Freud. Eh, Me perdí. Bien, Bien, comenzando con entonces el complejo de Edipo, según Freud, vemos lo que es, digamos, un resumen, podemos decir, ¿sí? Del complejo de Edipo, ¿sí? Comenzando por la fase fálica de lo que es, digamos, el desarrollo. El complejo de Edipo en realidad se sitúa en esto, en la fase fálica, ¿sí? Que es la tercera etapa en la teoría del desarrollo psicosexual, que después vamos a ver las fases del desarrollo, vamos a nombrar cada una, que esta fase en realidad ocurre entre los 3 y los 6 años de edad, ¿sí? Cuando el niño o la niña experimenta un interés particular por sus genitales y comienza a desarrollar, digamos, la curiosidad sobre las diferencias sexuales entre los adultos. ¿Sí? Según Freud, durante el complejo de Edipo, los niños, las niñas experimentan fantasías e impulsos inconscientes relacionados con sus padres. ¿Sí? Entonces, esos impulsos son percibidos como inaceptables por la conciencia de ese niño. Entonces pueden ser reprimidos. Y ahí juega un papel muy importante los roles de los padres. ¿Sí? El padre y la madre, como les dije, desempeñan un rol o roles cruciales acá. El padre, ¿qué hace? Se convierte en un modelo para el niño o para la niña. ¿Sí? Y su relación con él establece que el modelo de cómo se relacionará, sí está bien, con todo lo que son las figuras de autoridad en el futuro. ¿Bien? Y la madre, por otro lado, es la primera fuente de afecto y cuidado.
Entonces, ¿qué hace el niño o la niña? Busca su atención y su afecto de manera especial. ¿Sí? ¿Qué pasa con la resolución del complejo de Edipo? Freud sugiere que la resolución exitosa, podemos decir, del complejo de Edipo implica una serie de procesos psicológicos. ¿Sí? En esos procesos se incluye ¿qué? La identificación con el progenitor del mismo sexo, ¿sí? Donde el niño o la niña asimila las características y los valores de ese progenitor como parte, digamos, de su propio desarrollo de identidad. Y también implica que la representación de los deseos incestuosos hacia el progenitor del sexo opuesto, ¿sí? Y también ay, no, ¿viste cuando quiero decir palabras que no me salen? Internaliza, ahí está, todo lo que son las normas sociales y morales. ¿Sí? Bien, después tenemos las consecuencias, por ejemplo, del conflicto de Edipo no resuelto, que Freud ahí argumenta que si el complejo de Edipo no se resuelve de manera adecuada, puede dar lugar a una serie de problemas psicológicos en la vida adulta. ¿Sí? Y ahí podemos incluir, por ejemplo, problemas de identidad, ansiedad, depresión, comportamientos disruptivos, ¿sí? Dificultades con lo que son las relaciones interpersonales. ¿Sí? Bien, a ver, aunque el complejo de Edipo ha sido una idea influyente en lo que es la psicología, también fue objeto de muchas críticas y de muchas revisiones. Entonces, hay algunos críticos que señalan que la teoría está demasiado centrada en la sexualidad, en la dinámica también familiar tradicional, y que no se tienen en cuenta otras influencias importantes en el desarrollo humano, como es la cultura y como es la sociedad. ¿Sí? Entonces, el complejo de Edipo en sí es un concepto, ¿sí? Central en lo que es la teoría psicoanalítica de Freud, ¿sí? Que describe conflictos emocionales y sexuales que experimentan los niños y las niñas durante el desarrollo. ¿Sí? Y después tenemos el complejo de Edipo según Lacan, ¿sí? Que Lacan concibe, ¿sí? El complejo de Edipo como una estructura psíquica que es fundamental que contribuya a la formación de un sujeto humano. ¿Sí? Entonces, para Lacan, el complejo de Edipo es un proceso psicológico universal que implica que la resolución de conflictos y tensiones en torno a la sexualidad y las relaciones de poder. ¿Sí? Entonces, Lacan, ¿qué hace? Sostiene que el complejo de Edipo está estrechamente ligado al desarrollo del lenguaje y la adquisición. ¿Sí? El lenguaje no solo sirve como medio de comunicación, sino que para él también estructura nuestras experiencias subjetivas y nuestras relaciones con el mundo. Bien, entonces él enfatiza mucho en lo que es el carácter narrativo del complejo de Edipo. Bien, entonces para él Edipo no es simplemente una serie de eventos reales en la vida de un niño o de una niña, sino que es una narrativa simbólica que organiza y da sentido a la experiencia psíquica. Esa narrativa implica que ciertos roles, ¿sí? O la interiorización de ciertos roles y de ciertas relaciones sociales, como el papel del padre, de la madre, del hijo, de la hija. ¿Sí? Y en esta teoría, en la teoría lacaniana, el complejo de Edipo también se relaciona estrechamente con el concepto de castración simbólica. Bien, ¿qué dice Lacan? Él argumenta en realidad que el niño o la niña debe renunciar al deseo sexual por el progenitor del sexo opuesto como resultado de amenaza de castración por parte del progenitor del mismo sexo. ¿Sí? Y esa renuncia al deseo es fundamental para que para la entrada de ese individuo, de ese sujeto, en el orden simbólico y en la formación de su identidad. ¿Sí?
Y también Lacan introduce lo que es el concepto del nombre del padre, no hablamos de religión acá, ¿sí? Que representa lo que es la autoridad y la ley dentro del complejo de Edipo. O sea, el padre es la autoridad y la ley. ¿Sí? Ese término en realidad se refiere a, a la función simbólica que desempeña el padre en esa estructura del inconsciente y la formación del sujeto. ¿Sí? Y la presencia del nombre del padre es crucial para la resolución de ese conflicto. ¿Sí? Bien, también trae consecuencias, podemos decir, si el complejo de Edipo no se resuelve correctamente según Lacan. ¿Sí? Sostiene él que el fracaso de la resolución puede traer consecuencias bastante importantes para el desarrollo psíquico del individuo. ¿Sí? Que se pueden manifestar en forma de neurosis, de psicosis o de cualquier otro trastorno psicológico. ¿Sí? Entonces, Lacan, para cerrar, según Lacan, el complejo de Edipo es una estructura narrativa y simbólica que organiza la experiencia psíquica y la formación del sujeto humano. ¿Sí? Y eso implica en la internalización, ahí está, de lo que son los roles, ¿sí? Las relaciones sociales, la renuncia al deseo incestuoso y la entrada de lo que es el orden simbólico a través del nombre del padre, de la ley, de la autoridad. Y que el fracaso de la resolución puede traer consecuencias importantes para lo que es el desarrollo psíquico del individuo. Bien. Digo. Bien, teorías psicoanalíticas. ¿Sí? Vemos cada una. También tengo un par de videos que ustedes también lo tienen en el campus virtual. Primero vamos a hablar de, ahí está, de cada una de ellas y cada vez que terminamos de hablar de tanto psicología conductista, Gestalt, psicoanálisis, cognitivismo, vamos a ir pasando los videitos que están muy lindos. Comenzando por la psicología conductista. La psicología conductista, que es una corriente dentro de la psicología que se centra en ¿qué? En el estudio del comportamiento observable y medible. ¿Sí? También en todo lo que son los procesos mentales que son de influencia. ¿Sí? Esta corriente psicológica se desarrolló principalmente a principios del siglo XX. Bien, y se enfoca más que nada en cómo el ambiente y las experiencias afectan al comportamiento humano. ¿Sí? Entonces, algunas de las teorías psicoanalísticas más destacadas dentro del ámbito, podemos decir, del conductismo, es el condicionamiento clásico. ¿Sí? Es una teoría que fue propuesta por Iván Pavlov, que sugiere que los organismos aprenden a asociar estímulo y respuesta. ¿Sí? Él en realidad hizo un famoso experimento con perros, ¿sí? ¿Qué hizo? Los animales en realidad aprendieron a asociar una campana, ¿sí? Que esa campana era un estímulo neutral, con la comida, que es un estímulo incondicionado. Bien, entonces cada vez que él hacía sonar la campana, los perros, ¿qué hacían? Salivaban, ¿sí? Como respuesta incondicionada. Con el tiempo, y sabían que iban a recibir comida, ¿no? Obviamente. Con el tiempo, la campana solo podía provocar la salivación, que se conoce como respuesta condicionada. ¿Sí? Luego tenemos lo que es el condicionamiento operante, ¿sí? Que fue desarrollado por Skinner, no Snicker, Skinner, que es una teoría que se enfoca en cómo las consecuencias de una acción afectan a las probabilidades de que esa acción se repita en el futuro. ¿Sí? Entonces, según él, el condicionamiento operandi, un comportamiento que cualquiera tengamos seguido de una consecuencia positiva, uno mayormente
tiende a repetirlo, ¿sí? Si tenemos un comportamiento seguido de consecuencias negativas, tratamos de evitarlo, a veces metemos la pata y lo volvemos a hacer hasta que en algún momento vamos a aprender que no se debe. Si yo meto las manos adentro del enchufe de la corriente, me da una patada, bueno, a esta edad aprendo de que no lo debo hacer. Cuando soy chico quizás lo meto 2 o 3 veces, hasta que me doy cuenta de que no lo tengo que hacer. ¿Sí? Entonces, según Skinner, introdujo todo lo que es esto del concepto de refuerzo, ¿sí? De refuerzo y de castigo, como una forma de modificar lo que es el comportamiento, ¿sí? Y ahí también tenemos lo que es aprendizaje social, que fue propuesto por Bandura, que tiene un enfoque que destaca lo que es el papel de la observación y la imitación en el aprendizaje. Bien, es una teoría en realidad que sostiene que las personas aprenden no solo a través de la experiencia directa, sino que observando a otros, sino que viendo las consecuencias de sus acciones. ¿Sí? Entonces, les voy a compartir el videito para seguir con acá. Ay, no lo quise abrir. Perdón, espérenme. De conductismo, donde está abrir ubicación de archivo. Pues después no puedo compartirlo si lo abro mal. Y ahora que aprendí, porque antes no me salía, no se escuchaba nunca el audio y ahora ya aprendí cómo se hace, estoy a full. Bien, ahí les comparto pantalla para que ustedes puedan escuchar. Y mirar el videito. Este videito dura 5 minutos, lo tienen también en el campus virtual. ¿Qué es el conductismo? El conductismo es una teoría psicológica que se centra en la conducta que puede ser observada. Describe una asociación entre estímulo y respuesta, de forma que si sabemos plantear los estímulos adecuados, Perdón, obtendremos... lo voy a poner de nuevo porque toqueteé sin querer. Vamos otra vez. ¿Qué es el conductismo? El conductismo es una teoría psicológica que se centra en la conducta que puede ser observada. De esta teoría se plantearon dos variantes, el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. El condicionamiento clásico describe una asociación entre estímulo y respuesta, de forma que si sabemos plantear los estímulos adecuados, obtendremos la respuesta deseada. El condicionamiento operante busca la consolidación de la respuesta según el estímulo, buscando los reforzadores necesarios para implantar esta relación en el individuo. Los principales exponentes del conductismo son Pavlov, Watson y Skinner. Pavlov es quien comenzó a trabajar con el condicionamiento clásico. El experimento de Pavlov, el perro y la campanita. Pavlov utilizó para su experimento un perro, comida y una campana. Antes de condicionar, hacer sonar una campana no producía respuesta alguna en el perro, pero al colocar comida frente al perro, el perro comenzaba a salivar. Durante el condicionamiento, se hacía sonar una campana varios minutos antes de presentarle la comida. Después del condicionamiento, con solo escuchar el sonido de la campana, el perro comenzaba a salivar. Con este experimento, Pavlov pudo observar varias cosas. La comida provocaba una respuesta en el perro de modo natural, ya que salivaba cuando se la ponía enfrente. A esto Pavlov le llamó estímulo incondicionado. A su vez, la comida provocaba también una respuesta natural, que era la salivación o la secreción de jugos gástricos. Esta respuesta es la respuesta incondicionada. Existe también el estímulo neutro, que es aquel que antes de condicionar al perro no tenía ninguna respuesta. En este caso, era la campana. Después de realizar el experimento varias veces, la campana, que era un estímulo neutro,
se convirtió en un estímulo condicionado, ya que el perro respondía con solo escucharla, aún antes de ver la comida. Y por último, hay una respuesta condicionada, que es la respuesta que se obtiene con el estímulo condicionado, en este caso, que el perro salive con tan solo escuchar la campana. Watson pensaba que los humanos ya traían desde su nacimiento algunos reflejos y reacciones emocionales de amor y furia, y que todo lo demás se adquiría mediante la asociación estímulo-respuesta. El experimento de Watson, Albert y la rata. Watson demostró el condicionamiento clásico con un experimento en el que participó un niño de algunos meses de nacido, de nombre Albert, y una rata blanca. El experimento consistía en acercar la rata a Albert para que la tocara. Al principio, Albert no mostraba temor por el pequeño animal, pero al comenzar a hacer de repente un ruido fuerte cada vez que Albert tocaba a la rata, al poco tiempo Albert comenzó a mostrar temor por la rata aún sin hacer el ruido. Watson después extinguió el miedo presentando la rata al niño en repetidas ocasiones sin hacer ruido. A Watson se le atribuye el término conductismo. Skinner guió sus estudios hacia el condicionamiento operante, a diferencia de Pavlov y Watson, tratando de reforzar o eliminar las respuestas deseadas. Skinner describe los siguientes modelos de condicionamiento operante. Las respuestas que son recompensadas tienen alta probabilidad de repetirse. A esto le llamó refuerzo positivo o recompensa. Las respuestas que reflejan actitudes de escape al dolor tienen alta probabilidad de repetirse. A esto le llamó refuerzo negativo. Las respuestas que no son reforzadas son poco probables que se repitan. A esto le llamó extinción. Y por último, las respuestas que son castigadas de consecuencias no deseables serán eliminadas. A esto le llamó castigo. El experimento de Skinner, la rata en la caja. Para su experimento, Skinner utilizó una rata, la cual encerró dentro de una caja que contenía en una de sus paredes un pedal o barra. La rata, teniendo hambre, comenzaba a buscar comida, y en su búsqueda, presionando el pedal, recibe una bolita de comida. Esta bolita es un refuerzo positivo. Cuando la rata ya estaba condicionada, Skinner cambió el reforzamiento y la rata no obtenía nada cuando pisaba el pedal. Después de un tiempo, esto llevó a la extinción de la conducta. Según el conductismo, ¿cómo aprendemos? Según esta teoría, la enseñanza se plantea como un programa de refuerzos que modifican la conducta del alumno. Si el alumno responde correctamente, se le proporciona una serie de estímulos positivos. Si no lo hace correctamente, se le dan estímulos negativos o no se le proporciona el positivo. Esta secuencia se repite el número de veces que sea necesario hasta que todas las respuestas estén asimiladas. Bien. Bien, se escucha bastante bajito, pero saben que lo tienen en el campus virtual, ¿sí? Entonces, para reforzar conceptos básicos del conductismo, uno era estímulo, ¿sí? Que es un término en realidad que se refiere a cualquier señal, información o evento que produce una reacción, o sea, una respuesta del organismo, ¿sí? Por otro lado tenemos respuesta, que es la respuesta a cualquier conducta de un organismo que surge como reacción a un estímulo, ¿sí? Luego tenemos condicionamiento, que es un tipo de aprendizaje derivado de la asociación entre el estímulo y la respuesta. Y tenemos refuerzo, que es cualquier consecuencia de una conducta que aumenta la probabilidad, digamos, de que vuelva a darse, y castigo, que es opuesto al refuerzo, digamos. Las consecuencias de una conducta que disminuye la probabilidad de que uno vuelva a hacerla. ¿Sí? Entonces, en conclusión, teorías conductistas tuvieron una gran influencia, obviamente, en diversas áreas, digamos, de la psicología,
¿sí? También en la práctica clínica, en la educación, en otras disciplinas también relacionadas, a través de qué? Del estudio del comportamiento observable y de lo que son las variables ambientales que lo afectan, ¿sí? Todo lo que fueron los psicólogos conductistas han contribuido entonces significativamente al entendimiento de cómo aprendemos, cómo nos desarrollamos, cómo nos adaptamos a nuestro entorno. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos? Bien. Próximo es cognitivismo, que el cognitivismo es una corriente también dentro de la psicología que en realidad se centra en el estudio de los procesos mentales internos, ¿sí? La percepción, la atención, la memoria, el pensamiento, el lenguaje, ¿sí? A diferencia, por ejemplo, del conductismo, que el conductismo se enfoca principalmente en el comportamiento observable, el cognitivismo examina cómo la mente procesa la información y cómo esos procesos en realidad influyen en el comportamiento humano. ¿Bien? Entonces, algunas de las teorías y conceptos fundamentales del cognitivismo podemos incluir todo lo que es procesamiento de la información, que es una teoría que en realidad propone que el cerebro humano procesa la información de manera similar a una computadora. ¿Bien? Que a través de una serie de procesos secuenciales, que incluye, por ejemplo, la entrada de la información, su procesamiento y el almacenamiento y la producción de una respuesta. ¿Sí? Entonces, el modelo de, digamos, procesamiento de la información fue fundamental para comprender cómo se lleva a cabo el aprendizaje, cómo se lleva a cabo la resolución de problemas, cómo se lleva a cabo la toma de decisiones. ¿Sí? También podemos hablar de los esquemas, que los esquemas en realidad son estructuras mentales que organizan y almacenan el conocimiento. ¿Sí? Según la teoría, los individuos utilizan esquemas ¿para qué? Para interpretar y para comprender la información nueva en función a las experiencias previas. ¿Sí? Entonces, esos esquemas pueden influir en la forma en la que percibimos, en la forma en la que recordamos, en la forma en la que procesamos la información, en la forma en cómo resolvemos los problemas y cómo tomamos decisiones. ¿Sí? Entonces, les comparto ahora sí el video de cognitivismo. Abrir ubicación. Ya lo tengo casi a esto. Ya le estoy agarrando la mano, dijo uno. Con respecto a cognitivismo. Entonces, vamos a compartir pantalla de nuevo. Ahí vamos. Vamos a esperar que aparezca. ¿Qué es el cognitivismo? El cognitivismo es una teoría del aprendizaje que surge cuando los psicólogos y educadores comenzaron a estudiar procesos más complejos del pensamiento, a diferencia del estudio de las conductas observables, las cuales son el objeto de estudio del conductismo, y en su lugar se centraron en los procesos cognitivos o mentales que se requerían para lograr el aprendizaje. El cognitivismo incluye todas aquellas teorías que se centran en el estudio de la mente humana para comprender cómo interpreta, procesa y almacena la información en la memoria. Es decir, el objetivo principal del cognitivismo es descubrir cómo la mente humana es capaz de pensar y aprender. El aprendizaje. Para el cognitivismo, el aprendizaje consiste en la adquisición y categorización de nueva información. Esta información se obtiene de interactuar con la realidad y se adquiere por medio de los sentidos. Una vez adquirida por los sentidos, la información se organiza creando nuevos conceptos o modificando los preexistentes. Por esta razón, el aprendizaje se considera como un proceso activo de asociación y construcción.
El cognitivismo comparte varios de sus exponentes con el constructivismo, ya que la mayoría de ellos desarrollaron conceptos que aportaron a ambas teorías del aprendizaje. Los principales exponentes del cognitivismo son Piaget y Vygotsky. Piaget. Sus estudios se enfocaron en entender los cambios cualitativos que tienen lugar en la formación del pensamiento de la persona desde su nacimiento hasta su madurez, dividiéndolo en etapas. Los conceptos básicos de la teoría de Piaget son: estructuras cognitivas. Es el conjunto de esquemas mentales que tiene cada persona y que se forman con los conocimientos que ha adquirido. Organización. Es un atributo que posee la inteligencia de ordenar de cierta manera las estructuras mentales de cada persona para ser utilizadas de manera eficiente por el sujeto cuando la situación se lo requiera. Adaptación. Es la capacidad que tenemos de ajustar nuestras estructuras mentales a las exigencias del ambiente. Dentro de la adaptación, Piaget maneja dos conceptos: asimilación y acomodación. Asimilación es cuando una persona adopta un nuevo conocimiento del medio ambiente para incorporarlo en su propia estructura. Acomodación se da cuando existe un cambio en la organización de nuestros esquemas mentales para responder a las demandas de nuestro medio. El equilibrio existe cuando utilizamos algunos de nuestros esquemas y funciona para resolver un problema. Los seres humanos tendemos a buscar el equilibrio, que se da cuando los esquemas mentales que ya tenemos nos sirven para enfrentar las nuevas experiencias. Cuando nuestros esquemas mentales no nos sirven para enfrentar un problema, se da en nosotros un desequilibrio, que es lo que nos lleva a modificar nuestros esquemas, es decir, a aprender. Vygotsky. La teoría de Vygotsky es conocida como teoría sociocultural. Él afirma que el conocimiento no se construye de manera individual, sino con la interacción con otros. Los niños nacen con ciertas habilidades mentales que Vygotsky llama funciones mentales inferiores, y con la interacción con otros se van convirtiendo en funciones mentales superiores. Vygotsky afirma que el lenguaje es la herramienta más importante para el desarrollo cognitivo, ya que permite al individuo la interacción con su entorno. Define la zona de desarrollo próximo como la brecha entre lo que un niño es capaz de hacer por sí solo y lo que puede hacer con ayuda. Existen otros autores que hicieron aportaciones muy importantes al cognitivismo, como por ejemplo Ausubel. Ausubel propone el concepto de aprendizaje significativo, como la organización e integración de la nueva información en la estructura cognoscitiva que ya posee el individuo. Es decir, cuando un estudiante relaciona la información nueva con la que ya posee, reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en este proceso. Brunner, que a partir de la teoría de Vygotsky propone el concepto de andamiaje, que consiste en el apoyo temporal de los adultos que proporcionan al pequeño con el objetivo de realizar una tarea hasta que el niño sea capaz de llevarla a cabo sin ayuda externa. Bandura, en su teoría cognitivo-social, afirma que los seres humanos aprenden a través de la observación, la imitación y el ejemplo de los demás. Su teoría tiende un puente entre las teorías conductuales y cognitivas del aprendizaje, centrándose en la importancia de la atención del alumno, la memoria y la motivación. Bloom propuso una taxonomía en la que se muestran 6 niveles de dominio cognitivo, desde el nivel más bajo, que es el simple recuerdo, hasta el más complejo, que es la evaluación, y enlista una serie de verbos que representan la actividad mental en cada nivel. Bien, entonces, en conclusión, el cognitivismo tuvo una gran influencia en diversas áreas de la psicología, incluida lo que es la psicología educativa
la psicología clínica, la psicología del desarrollo y la psicología cognitiva, ¿sí? Y a través del estudio de los procesos mentales internos, los cognitivistas, ¿qué hicieron? Contribuyeron, ¿sí?, a lo que es el entendimiento de cómo las personas aprendemos, recordamos y procesamos también toda la información o sea, es información que el mundo nos brinda. Bien, la última que vamos a ver hoy, y para la clase próxima vamos a dejar psicoanálisis, vamos a ver lo que es la psicología de la Gestalt, ¿sí? Nos va a quedar en la próxima clase psicoanálisis, porque quiero compartirle el video de Freud, que es un poquito largo, pero además de eso nos enseña y es gracioso y está muy bueno y me encantaría que quede grabado. Lo que es la psicología de la Gestalt, que también es una corriente psicológica que surge en realidad a principios del siglo XX en Alemania, ¿sí? Que tiene su enfoque más que nada, que se centra en lo que son los estudios de la percepción, ¿sí? Y lo que es la comprensión, ya estoy trabada, la comprensión de cómo las personas, digamos, organizan los elementos sensoriales en estructuras ya significativas y coherentes. A ver, la palabra en sí, Gestalt, que es una palabra alemana, se traduce aproximadamente como forma, ¿sí? O también como configuración. Entonces, en el contexto, digamos, de esta corriente psicológica, se refiere a ¿qué? A la percepción de los objetos o los eventos como totalidades. ¿Bien? ¿Sí? También tenemos todo lo que es las leyes de la percepción, ¿sí? Que en esta corriente identificaron varias leyes que la describen como en realidad nosotros percibimos, cómo organizamos los estímulos sensoriales. Y ahí tenemos la ley de proximidad, ¿sí? Elementos cercanos que se perciben como parte de un grupo. La ley de similitud, que son elementos similares que se agrupan juntos. Y la ley de oportunidad, que es cuando nosotros tendemos a percibir patrones continuos. La otra es figura-fondo, que también es una teoría, ¿sí? Que sugiere cómo nosotros percibimos objetos en un contexto. ¿Bien? Donde el objeto, sea la figura, es el objetivo principal de la atención. Y el contexto, el fondo, es el área, digamos, circundante, que proporciona el contexto para la figura. Por ejemplo, esas imágenes por ahí que uno suele ver en internet y demás, donde es un árbol con sus hojas, pero al mismo tiempo forma una cara. Bien, mayormente lo primero que percibimos es la cara. ¿Sí? Luego tenemos la ISTIC, que reconoce acá esta teoría la importancia de la comprensión repentina en la resolución de problemas, ¿sí? Que en realidad acá tenemos a Kohler, que él llevó a cabo una investigación con chimpancés que demostraron en realidad la capacidad que tenían para resolver problemas mediante la comprensión repentina y un lugar de ensayo y error. O sea, les colocaron lo que era su comida, un racimo de banana, atado de una cuerda en su jaula, y dentro de la jaula pusieron diferentes cosas como para que ellos a ver si podían resolver el problema de llegar a la comida. Entonces, los monos, ¿qué hicieron? Fueron apilando cajas y materiales hasta que llegaron a la comida. ¿Sí? Luego tenemos lo que es percepción de movimiento, que es uno de los experimentos clásicos de esta psicología, de la psicología de la Gestalt, que fue descubierto por Max, yo con los nombres todos alemanes no me sale, Wattermer, si no me equivoco, o algo así se pronuncia, que en realidad es un fenómeno que demuestra cómo nosotros percibimos el movimiento cuando se presenta una secuencia de imágenes estáticas de manera rápida y sucesiva. ¿Sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, estas imágenes que dice un animal X? ¿Hacia dónde camina? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? ¿Sí?
O estas imágenes por ahí también de animales, es la que se me ocurre, donde vemos una hilera de animales que nosotros suponemos que va avanzando, ¿sí? Una percepción de movimiento. Bien, entonces le comparto el último video, sé que nos vamos a pasar 5 minutos, 1000 disculpas por eso, pero se los quiero compartir antes que nos retiremos. Ahí va, así ya nos queda menos. La escuela de la Gestalt. ¿Qué es lo que percibes en la siguiente imagen? El rostro de una mujer o un árbol con 3 pajaritos volando hacia él. Nuestra mente tiene que funcionar a prisa en un proceso perceptivo. Si percibimos que una cosa es, ¿para qué dudar que no sea? El cerebro hace siempre una labor de síntesis y de organización para dar sentido al mundo. En los inicios del siglo XX surge un grupo de psicólogos encabezados por Weidner y como seguidores Kohler y Koffa, fundando la Escuela de la Gestalt. La palabra Gestalt significa forma, en donde expresan que el todo es mayor que la suma de sus partes. Su objeto de estudio es la percepción visual. Perdón, Leticia, ¿no se ve? Ah, porque perdón que lo corté, porque tengo a Vanessa que me dice que no se ve. Ah, ok. Perfecto, se ve y se escucha perfecto. Bien, sigo, perdón la interrupción. Esto quiere decir que percibimos la realidad como gestalte, o sea, una totalidad significativa y no como algo aislado. Esta escuela provenía de una tradición filosófica. El pensamiento de Kant tenía en ellos una fuerte influencia. Para él, percibir el fenómeno y la esencia son cosas diferentes. El fenómeno es la primera apreciación y la esencia es el más allá de lo evidente. La escuela de la Gestalt se contrapone con el conductismo, ya que mientras los sujetos del conductismo aprenden de modo asociativo, los de la Gestalt lo hacen por insight. Insight es la comprensión del fenómeno, es decir, la primera impresión de lo que percibimos. Las experiencias previas influyen en el modo de percibir, ya que pueden alterar la realidad. Existe una información previa de la memoria a largo plazo llamada fijeza, y esta se niega a desaparecer. Esta es información errónea que tenemos. En la Gestalt existen ciertos principios que regulan y explican cómo percibimos en la mente los objetos conocidos en la vida diaria. Estos principios son: 1. Figura-fondo. Al mirar nuestro entorno existen 2 dimensiones: figura, que se destaca de los demás elementos, y fondo, el cual no es nuestro centro de atención. Al observar esta imagen podemos percibir piernas de hombre o de mujer. Dependiendo cómo opera nuestra mente, el mismo objeto puede ser figura o fondo. 2. Proximidad. Consiste en percibir agrupados los elementos que se encuentran más cercanos unos de otros. Y así es que en esta imagen percibimos las líneas en grupos de 2 cuando en realidad solo son líneas verticales. 3. Similitud. Nuestra mente agrupa los elementos similares en una entidad. La semejanza depende de la forma, el tamaño, el color y otros aspectos visuales de los elementos. Por eso aquí podemos percibir filas de círculos y taches, y no solo círculos y taches distribuidos. 4. Dirección común. La agrupación de elementos en líneas rectas o curvas de forma continua tienden a percibirse por el ojo humano, forma filas de círculos y taches, y no solo círculos y taches distribuidos. 4. Dirección común. La agrupación de elementos en líneas rectas o curvas de forma continua tienden a percibirse por el ojo humano como unidad. Y así, en esta imagen, percibimos una escalera y no solo líneas horizontales. 5. Simplicidad.
Cuando miramos una figura, la percibimos de la manera más simple posible, destacando de esta lo que realmente nos importa. En esta imagen se puede percibir un diamante o un rombo, pero nadie aprecia las letras K una frente a otra. 6. Cierre. La mente añade elementos faltantes a fin de completar una figura que en realidad no está completa. Por eso, en esta imagen podemos percibir la letra E en lugar de líneas verticales y horizontales y un perro en lugar de ver solo manchas. Nuestra mente completa la información. Lo que la educación rescata de la Gestalt es que le interesan los cierres que hacemos los individuos. Esto implica que solo se está quedando la figura y se está eliminando el fondo. La figura tiene que ver con la atención selectiva. El alumno juega un papel activo para construir percepciones y darle significado y sentido a la realidad. Y es así como la Gestalt ha hecho grandes aportaciones a la educación. Bien, vieron que los videos están re lindos. Yo cuando los encontré dije, me los robo, así que me los robé y se los coloqué también en el campus virtual. Próxima clase, entonces, vemos psicoanálisis, que es la otra teoría que nos quedó sin ver, y vemos todo lo que son los conceptos, directamente percepción, agrupación, figura, fondo, con unos PowerPoint que tengo con imágenes, así nos queda claro todo eso. Vemos percepción de movimiento, memoria, aprendizaje, emoción, motivación, y lo que son las fases del desarrollo. Bien, ¿preguntas? Sé que nos pasamos, perdón, no pasa nada. Priscila. Hola, buenas tardes, profe. Discúlpeme, ¿entré un poquito tarde a la clase? Sí. Habré entrado desde 10. Para saber cuál fue el tema principal para el PDF poder... Hoy vimos lo que es aparato psíquico, ¿sí? Los dos tópicos, el consciente, preconsciente e inconsciente, y luego la segunda tópica, el ello, el yo y el super yo. Después vimos complejo de Edipo según Lacan y según Freud, y comenzamos con las teorías psicoanalísticas que vimos: conductismo, Gestalt, cognitivismo, y la próxima clase vemos la que nos falta, que es psicoanálisis. Espectacular, muchísimas Bien. gracias. Creo que no me olvidé de nada de lo que digo. Pero por mi machete es eso, decir. Bien, chicas, si Dios quiere, nos vemos entonces el próximo lunes, ¿sí? A las 15:05, y seguimos con este tema. Le mando un cariño enorme a cada una de ustedes, que tengan un hermoso comienzo de semana, y nos estamos viendo el próximo lunes. Chao, chao.